Muy buenas tardes, estamos con el doctor Reinaldo Villalba, abogado de derechos humanos y también abogado del senador Cepeda. Doctor Villalba, muchas gracias por aceptar esta invitación a Vándalos. Muchísimo gusto para ustedes y también para toda la importante audiencia que tienen. Muchas gracias. Doctor Villalba, yo quería empezar con un tema que no se ha difundido mucho en los medios tradicionales, pero que afecta a todos los colombianos. Según DNP, hay 681 proyectos financiados con plata de la paz, de los cuales 450 que suman 5 billones de pesos se encuentran en ejecución. 80 por 1 billón de pesos aún no se contrata, mientras 3 no tienen ejecutor y solo 148 están terminados. A pesar de que se podría decir que el proceso de paz no fue implementado, ahorita hay unas denuncias muy graves de que el dinero de la paz básicamente se lo robaron y que hay un entramado que debe ser investigado sobre el tema. ¿Qué podría comentar usted, doctor Villalba, sobre esas denuncias que se han hecho recientemente? Está clarísimo que el gobierno de Iván Duque fue un enemigo contrario a los intereses de la implementación del proceso de paz. Más concretamente, fue un gobierno enemigo del proceso de paz. Así se presente como internacionalmente como quien está implementando el proceso de paz, bien sabemos que ha sido un obstáculo para ello. Desde el primer día de nuestro gobierno pusimos en marcha una visión, una política pública que llamamos la paz con legalidad. Y dentro de esa actitud y ese comportamiento de ponerle palos a la rueda a la implementación del proceso de paz, pues ha estado de manera reiterada el gasto del dinero que la comunidad internacional brinda a Colombia para la implementación del proceso de paz en asuntos que no corresponden precisamente a la implementación del proceso de paz. En el año 2020 se conoció por los medios de comunicación de una noticia en la que hasta 2020 y desde 2018 el gobierno de Duque estuvo gastando recursos destinados al proceso de paz y recursos ofrecidos por la comunidad internacional para el mejoramiento de su imagen y la de su Entre gobierno. algunas de las obligaciones del contratista está generación de contenidos en formatos de texto, video, audio, animación, imagen, infográficos y demás piezas para publicar en portales y redes sociales. Apoyo en el manejo de crisis, recomendaciones de acciones digitales concretas como la producción y ejecución de contenidos en formato de texto, video, audio y demás. Realizar monitoreo de medios nacionales e internacionales, redes sociales y blogs de domingo a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche. Emitir alertas vía WhatsApp y correo electrónico de noticias relacionadas con el gobierno y de interés nacional e internacional. Entonces, no es la primera vez que ocurre que se conozca de ese desvío de los recursos ofrecidos y destinados a la implementación del proceso de paz, a los programas de implementación de proyectos para las personas desmovilizadas y que se entregaron al proceso de paz. En el 2020 se calculó que ese desvío era superior a los 22.000 millones de pesos. Ahora se acaba de conocer, y es a la que hace referencia su pregunta, entiendo, de otro Ujú. escándalo de 51.000 millones de pesos desviados para el Ministerio de Defensa, para la compra de vehículos blindados, para la compra de uniformes, etcétera. Esto equivale a algo más de 11.000 millones de dólares. El OCAD Pass en este momento ya está prácticamente agotado. O sea, si no es por un saldo pequeño que hay de FOMPE, tiene un 90% de aprobación. Entonces, en cambio, dejamos sin recursos a la implementación del proceso, que ha sido una de las maneras como el gobierno de Duque ha querido obstaculizar esa implementación, y es desfinanciando el mismo proceso, desfinanciando la Justicia Especial para la Paz, que es una herramienta tan importante
en este proceso de implementación, quitándole recursos a todos los elementos que conforman el acuerdo entre las antiguas FARC y el gobierno nacional. Eso frente al problema de corrupción. Agregaría simplemente que la Fiscalía viene teniendo conocimiento de esto desde el comienzo del gobierno de Iván Duque y no tiene a una sola persona imputada, no tiene a una sola persona acusada, porque desgraciadamente la Fiscalía General de la Nación ha sido cooptada a los intereses del gobierno corrupto de Iván Duque. Encima de eso, doctor Villalba, la Blue Radio destapó que el 33% de los municipios que deberían haber recibido recursos por su pobreza, por haber sido afectados por la paz, por la guerra, y que fuera de eso coincide con un reporte muy doloroso de la Comisión de la Verdad, tampoco recibieron la plata. Se agotó la plata y según la Contraloría, 33% de los 170 municipios PEDET no tuvieron acceso a esos recursos. ¿Qué se puede hacer para empezar a que estas investigaciones no queden sin progresar y para que empecemos a tener un sistema donde realmente se pueda confirmar que los fondos van donde deben ir y que los responsables paguen? Bueno, a mí me parece que algo muy importante es que los países que vienen ofreciendo estos recursos para el proceso de paz debieran tener mecanismos de seguimiento, de monitoreo sobre el destino de estos recursos. Habríamos esperado que de 2020, por ejemplo, los países, la Unión Europea, quienes han ofrecido y entregado efectivamente recursos para la implementación del proceso de paz, tengan un monitoreo riguroso de esos dineros. Yo creo que lo primero es eso. Yo entrego estos recursos, pero voy a hacer un monitoreo riguroso que efectivamente sean gastados en la implementación del proceso y no dejar que el gobierno haga y deshaga con esos recursos lo que le venga en gana, y perdónenme la expresión. Eso es como uno de los elementos que debe tenerse presente, y creo que la comunidad internacional debiera exigirle a los donantes un ejercicio de ese monitoreo. En registros de la Contraloría y Procuraduría sobre OCAD Paz sobresale las irregularidades denunciadas de los departamentos de Cesar y La Guajira, cuyos municipios están agrupados en la subregión PEDET de la Sierra Nevada de Perijá. Lo segundo es el papel que le corresponde a la sociedad colombiana de la reclamación también, y que tiene que estar acompañado con reclamación internacional, de que la Fiscalía General de la Nación cumpla con sus funciones. La Fiscalía General de la Nación también recibe recursos internacionales. Entonces creo que hay todo el derecho de estarle exigiendo resultados, y especialmente resultados en estos hechos de corrupción. Entonces, desde la sociedad colombiana estamos reclamando siempre que la Fiscalía cumpla con esa obligación, pero desgraciadamente, y como lo dije al comienzo de esta entrevista, la Fiscalía General de la Nación es un ente absolutamente cooptado a los intereses de este gobierno, repito, corrupto de Iván Duque. Entonces, no hay voluntad política de la Fiscalía General de la Nación. No es un problema técnico, no es un problema de ausencia de recursos, es un problema de falta de voluntad política. Digamos que hay una serie de violaciones de derechos humanos. La corrupción es otra forma de violar estos derechos humanos, acompañado de toda una estrategia también sistemática para dejar impunes los crímenes y la corrupción cometidas del poder. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 9 integrantes del grupo autodenominado Primera Línea de Puerto Resistencia. Bajo el mandato del fiscal Barbosa, se han arrestado a muchos jóvenes que participaron en la protesta social, algunos recientemente, tan recientemente como una semana, unos días antes de las elecciones presidenciales. Quería escuchar su opinión sobre estos arrestos, donde de hecho uno de los jóvenes arrestados acaba de morir en la cárcel de Tuluá quemado, sin haber sido acusado de nada. Sí, bueno, sea lo primero decir que precisamente he dicho que la Fiscalía está cooptada
y plegada a los intereses del gobierno de Iván Duque. Y esta es otra de las manifestaciones, y es utilizar la justicia para perseguir al contradictor político, para perseguir a quienes están levantando pacíficamente su puño y su voz para reclamar derechos, que es lo que ha ocurrido con la primera línea. Es decir, la primera línea es la expresión de inconformidad y de resistencia de la juventud colombiana. Y por eso se pusieron en la tarea de hacer esos reclamos y de hacerse conocer como primera línea en esa reclamación. Lo que se ha hecho aquí es el ejercicio legítimo de la protesta social y está siendo perseguido por la Fiscalía General de la Nación. Y yo creo que una prueba palpable de que esto se trata de una persecución es que en la mayor parte de los casos, los jueces de control de garantías han considerado estas detenciones como arbitrarias y se ha logrado la libertad, digamos, prontamente de la mayor parte de personas y de jóvenes capturados y de los llamados pertenecientes a la primera línea. Y en otros casos, pues no ha ocurrido lo mismo, pero no significa que se haya demostrado que efectivamente estas personas cometieron delito alguno, sino al igual en otros casos, pues se trata de detenciones arbitrarias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, y en referencia a la muerte de esta persona perteneciente a la primera línea, un joven de apellido Saugal, si no estoy mal, y al parecer otro más, murieron quemados en la cárcel de Tuluá, una ciudad al suroccidente del país, y que refleja otro de los grandes problemas de este país, y es la exclusión, el olvido de la población carcelaria en este país, de las pésimas condiciones en que viven en las cárceles y que tienen que hacer reclamaciones. Y no es la primera vez que en este país ocurre una tragedia de estas dimensiones. Quienes estuvieron involucrados en diversos actos de violencia y de vandalismo para sabotear las jornadas de protesta en Cali en el mes de abril del 2021. Más recientemente ocurrió otra confrontación al interior de las cárceles modelo, también por protestas que se produjeron allí y también con responsabilidad de agentes del Estado en el asesinato de otro par de decenas de presos asesinados. Y ahora en Tuluá, pues el incendio que termina devorando la vida de 51 personas, pero que las causas estructurales de esas situaciones son las pésimas e inhumanas condiciones que viven los presos en el país y pues que refleja también grandes problemas de la política criminal en Colombia. Y lamentablemente ha perdido la vida al menos una de las personas que hacen parte de esta primera línea que se menciona. Mi rechazo absoluto y total a estas prácticas del gobierno colombiano y que precisamente se dan también en vísperas de la segunda vuelta de elección presidencial y que seguramente tendrían como uno de sus objetivos amedrentar a las personas para que fueran a las urnas a votar por el candidato alternativo que finalmente obtuvo la victoria, el doctor Gustavo Petro Urrego. Para demostrar que los actos delincuenciales tienen respuesta por parte de las autoridades judiciales en el país.